Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva cita con su programa La Entrevista. Esta noche vamos a hablar de música y lo vamos a hacer al hilo de una actuación, de un concierto que va a tener lugar el próximo 28 de febrero en Palau Altea. Estará a cargo del Cuarteto Salcillo y está promovido por la Sociedad de Amigos de la Música de la Marina Baixa. Tenemos aquí esta noche con nosotros a dos de los integrantes de ese cuarteto. Es Jaume Llinares, él es violín. Buenas noches, Jaume. Buenas noches. Y también Antimo Mirabete, que también es violín. Buenas noches, Antimo. Buenas noches. Nos faltan dos, Daniele Pagella, que es viola, y Juan Mellado, que es violonchelo. Me gustaría comenzar hablando, por supuesto, sobre el Cuarteto Salcillo. ¿De dónde provenís los cuatro? Los cuatro somos profesores de la Orquesta Sinfónica de la región de Murcia. Nos conocimos hace muchísimos años en la Joven Orquesta de la región de Murcia. Nos conocimos Antimo, Juan y yo, y Daniele es un compañero italiano que lo conocimos en nuestro trabajo como profesores dentro de la orquesta. Es de nosotros un gran interés tocar música de cámara y difundir lo que es el repertorio de la música de cámara, y por nuestra pasión por este tipo de música pues decidimos formar el cuarteto en el seno de la orquesta y llevar a cabo pues toda una labor de desarrollo de este tipo de repertorio. Jaume y Antimo, durante las semanas que hemos estado hablando, en las últimas semanas hemos tenido diversos conciertos aquí en la comarca, ¿no? Hablamos siempre un poco de la figura de cada uno de los músicos, cómo llega en este caso violín igual que Antimo, cómo llegáis a tocar ese instrumento, cómo nace por vosotros la pasión por la música. Voy a comenzar por Antimo, me la cuenta. Luego me contáis los que no están, porque nos acordamos de ellos también aunque no hayan venido. Dime, Antimo. No, en mi caso, por ejemplo, pues en mi familia, por ejemplo, pues la música ha estado muy arraigada y se ha escuchado bueno, tengo una tía que hasta hace poco ha sido profesora de piano y bueno, en la familia en general pues la música siempre se ha escuchado mucho y ha estado muy arraigada. Y bueno, yo desde los 8 años pues sentí una especie de llamada de la música y entonces pues nada, decidí probar a empezar esta carrera. Y vi que me gustaba y entonces pues nada, me inicié desde tempranito el violín y pues ahora mismo pues hasta hoy día que me estoy dedicando y yo creo que es con lo que me estoy ahora mismo totalmente identificado y lo que va a ser mi vida como músico. Antimo, ¿cómo se elige, o Jaume, cómo elegís, le pregunto siempre a la gente que acude, que hablamos sobre música, ¿cómo se llega a elegir un instrumento? Bueno, básicamente en mi caso yo tenía 6 años y mi madre decidió apuntarme a una actividad extraescolar que tuviese una iniciativa artística. Me apuntó a música y bueno, me apuntaron a violín. Fue una pura casualidad y a partir de los 6 años pues empezó a gustarme, me empecé a sentir involucrado en el instrumento y a motivarme con él y empecé a estudiar pues vamos, sin ninguna obligación, con naturalidad totalmente. Y yo creo que cuando eres tan pequeño uno es imposible que decida, ¿no? El instrumento que le gusta. Sí. Te puede gustar uno, te puede gustar más el otro, pero bueno, es una cuestión también de suerte a la hora de cuando te eligen los padres el instrumento. Venís, os habéis conocido o habéis formado este cuarteto inicialmente proveniendo de Murcia, pero tanto vosotros dos, Antimo como Jaume, y los otros dos componentes del cuarteto, habéis corrido medio mundo, por así decirlo, ¿no? Sí. Es un poco lo que va siempre estáis estudiando, es algo que me queda muy claro cuando hablo con músicos, ¿verdad? Estáis aprendiendo, enseñando, también os mueve mucho los profesores, ¿verdad? Puede ser aquellas personas relevantes dentro de vuestro propio instrumento. ¿Hacéis muchos kilómetros para dar clases con ciertas personas? Muchísimos. En mi caso yo era pequeñito y bueno, tengo que decir que empecé en la Escuela de Música de Altea. Y mi tío, que es tubista, pues... Antimo es murciano. Es murciano, yo soy de Villajoyosa. Jaume es de la Vila. Los otros dos, uno es italiano y el otro es... Murciano también. Murciano también. Uy, hay mayoría, ¿eh? La mayoría murciana. Entonces, en mi caso, mi tío conocía a un profesor de la Orquesta Nacional y, bueno,
mis padres vieron la motivación por el instrumento y decidieron, mi madre no se pensó en llevarme a Madrid a trabajar con dicho profesor desde bien pequeñito. Y es cierto que cuando hay una motivación grande, si encuentras un profesor adecuado desde que eres pequeño, claro, el crecimiento es muy, muy grande. Y después, pues cuando ya terminas tus estudios o haces tus estudios superiores y después los posgraduados, siempre vas a estudiar con un profesor, ¿no? No vas a estudiar a una universidad, vas buscando al profesor, porque la enseñanza de un instrumento siempre es muy individualizada. Muy personal, ¿no? Muy personal, entonces buscas la figura del maestro, ¿no? La figura tan antigua o tan artesana del maestro. Hay que reconocer que nuestro trabajo es un trabajo de artesanía, ser músicos como ser artesano, básicamente. Antimo, cuéntame. Sí. Pues no, básicamente yo ahora mismo, aparte de que empecé también a estudiar música, Juan, pues él y yo, por ejemplo, nos conocemos desde hace muchos años ya, hemos coincidido tanto cuando existía la Orquesta de Aspirantes en la región de Murcia, luego también en la Orquesta de Jóvenes de la región de Murcia también coincidimos. Y o sea que él y yo, por ejemplo, nos conocemos, y Juan y él y yo nos conocemos desde hace muchos años ya. Y como ha dicho con él antes ahora mismo, o sea, Daniel ya pues, se incorporó hace unos años en la orquesta y ya, pues, ya también le conocemos a él y bueno, es una labor la que hacemos, pues yo, por ejemplo, estudié en Murcia y luego también estuve en Barcelona en la Escuela Superior de Música estudiando y más o menos lo que dice él, o sea que es muy importante pues, saber el profesor o profesora con quien te vas a estudiar y te aseguras de aprovecharlo al máximo. Es importante también destacar o hablar de los profesores, pero también de los distintos países en los que los cuatro, tanto Jaume, Antimo como Daniel y Juan, habéis pasado, porque la música es siempre la música, pero la relación de cómo se enseña o se transmite en otros países del resto de Europa también es diversa, ¿no? Diferente. Es diverso. Siempre los músicos españoles solemos ir a buscar los estudios de posgraduado fuera de Europa, ¿no? También no es solo una cuestión de la enseñanza o de la estructura de la enseñanza, también es una cuestión de enriquecerte humanamente, culturalmente, socialmente. Aquí en España hay profesores muy capacitados, de muy alto nivel también, con los que hemos estudiado, pero bueno, el hecho de salir a otro país es pues como cualquier estudiante y cualquier experiencia humana, es enriquecerte y ver otras cosas y bueno, ser más tolerante, incluso ampliar tu abanico, ¿no? Tanto como personal como humanamente. Daniel es viola y Juan es violonchelo, contadme algo sobre ellos. Sí, bueno, Juan estudió también en Murcia y después se fue a Suiza. Ha trabajado en la Orquesta de Córdoba de ayuda de solista de la sección de violonchelos y actualmente ocupa la cátedra de violonchelo en el Conservatorio Superior de Murcia y es profesor colaborador en la Orquesta Sinfónica de la región de Murcia. Daniel es bastante más mayor que nosotros y su experiencia, bueno, es bastante más dilatada. ¿Cómo llega un italiano a Murcia? Es muy curioso, ¿no? Sí. Son las cuestiones... Ahora que no nos oye. Son las cuestiones del trabajo, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Daniel estaba trabajando en muchas orquestas italianas, trabajaba en la Scala de Milán también, pero bueno, uno siempre busca, cuando tiene cierta edad, la estabilidad laboral, ¿no? Claro. Daniel estaba de colaborador en muchas orquestas italianas, en la Scala estaba de colaborador, surgió la oportunidad de una plaza fija en Murcia, se presentó a la oposición y la sacó. Y bueno, uno decide pues también buscar esa seguridad laboral, ¿no? Estar dando tumbos durante mucho tiempo forma parte de la vida del músico, pero bueno, también hay cuestiones familiares, cuestiones personales que uno busca, ¿no? Una cuestión, ¿cómo surge formar ese cuarteto? Y como tú comentabas, quizás es un poco porque os gusta transmitir lo que es la música de cámara, ¿no? Pues sí, realmente surge... influye un poco en el hecho de que tocamos, por ejemplo, los cuatro en orquesta. Entonces, claro, como ya hacemos un trabajo diario aunque no seamos los cuatro, que seamos pues más gente de conjunto, pues ya estamos acostumbrados a hacer un trabajo más rápido, de escucharnos y de agilizar mucho lo que es el trabajo de los ensayos, por ejemplo, nuestros. Y más o menos, pues eso, lo que ha comentado antes Jaume, o sea, nuestro gusto por hacer música y por hacer otro tipo de repertorio. Y por enriquecerse, digamos. Cuando surge, ¿cómo lo organizáis? Vosotros trabajáis, ¿no? Bueno, estáis dentro de la orquesta, pero hacer este tipo de conciertos lleva mucho tiempo de sacrificio también, ¿eh? Lo hacéis porque os gusta y en el fondo es un poco autofinanciación de lo que se va haciendo, ¿no? Más aún en estos tiempos de crisis, que es un poco también de lo que quiero hablar, ¿no? Sí, efectivamente, el cuarteto es un proyecto personal.
nuestro trabajo, nosotros somos músicos de orquesta, músicos sinfónicos, ¿no? Para todo músico de orquesta es muy importante hacer música de cámara. Realmente la música de cámara para mí es la base de todo nivel musical, ¿no? Dentro de la orquesta incluso hacemos música de cámara. Por eso, a pequeña escala, como es el cuarteto, es una oportunidad muy grande de desarrollo artístico y desarrollo técnico, ¿no? Que para nosotros supone un proyecto personal y, vamos, con mucha ilusión lo estamos llevando a cabo. Claro, trabajar con la orquesta nos da muchas facilidades porque todos nos conocemos y a la hora de conjuntar cosas, la manera de tocar, el trabajo de tocar juntos es diario, es todos los días, y la rapidez de montar programas es, pues, en la orquesta trabajamos montando un programa por semana, incluso con el cuarteto. Ahora en el mes de marzo tenemos 4 programas diferentes que montar, es un trabajo duro, pero que lo hacemos con mucha ilusión y de una manera personal. Está claro, hay que autofinanciarse y hay que buscar financiación, como todo proyecto personal y toda persona emprendedora, ¿no? Este es un proyecto que hemos decidido emprender y que, bueno, pensamos que tiene una gran calidad y puede funcionar. Y bueno, nosotros pues nos financiamos, bien sea con caché del contrato del concierto, bien sea a taquilla, buscamos la fórmula. Para nosotros la cuestión económica en ningún momento supone un impedimento para decir actuamos o no actuamos, sino que a veces buscamos una fórmula y a veces buscamos otra. Pero nosotros lo que queremos es nuestro proyecto personal que desarrollamos, mostrarlo. Y pensamos que tiene calidad suficiente como para poder mostrarse en salas dignas, ¿no? En salas grandes, como en este caso queremos agradecer pues tanto a la dirección del Palau Altea como a la Sociedad de Amigos de la Música de la Marina Baixa, que nos den la oportunidad de tocar un auditorio de primerísimo nivel como es el Palau Altea. Es un sitio muy bonito y muy bueno. Jaume y Antimo, vais a ver a qué nivel cero tengo yo de música. ¿Qué diferencia hay entre una orquesta sinfónica, otra orquesta de cualquier otro tipo, cuando se interpreta música de cámara? ¿Qué más da, entre comillas, que seáis 4 que 5? ¿Qué instrumentos son los más adecuados? Examen. Porque yo lo suspendería, seguro. El examen para ti. Bueno, por ejemplo, hombre, la diferencia principal, por ejemplo, entre trabajar en orquesta, que es nuestro trabajo habitual, digamos, y el proyecto nuestro personal, que es el cuarteto, pues aparte del número de personas que somos ya, pues es otro tipo de compromiso, porque claro, en orquesta, por ejemplo, tienes un poco la ventaja de que al estar rodeado de más gente, pues te puedes un poco meter en el sonido que se busca en orquesta, pero en cuarteto no. En cuarteto son 4 voces individuales, cada una es importante y cada uno tiene su compromiso, o sea que no... Pero cuando hablamos de música de cámara, ¿de qué lo hacemos exactamente? ¿Y pueden formar, o hay unos ciertos instrumentos que formen, que sean más imprescindibles para hacer música de cámara? ¿O hay, por ejemplo, yo he visto, algunas veces he visto quintetos y todo, sí, ¿no? Sí, o sea, en general, música de cámara son siempre grupos pequeños, de entre 2 a 7, 8 personas más o menos. Y son, claro, las combinaciones, por ejemplo, de instrumentos pueden ser muy diferentes. Puede ser cuerda, puede ser viento, viento con cuerda también en algún momento. Y se trata de eso, o sea, de trabajar un repertorio y de conjuntar, y tanto en sonido como en dinámicas, y hacer un discurso con las mismas condiciones. Para mí, personalmente, la música de cámara supone, sobre todo, compartir y respetar, ¿no? Tocar en grupo, a pequeña escala, como puede ser pues desde 3, 2, 3, 7 personas, 7 compañeros, requiere mucho respeto y mucho entendimiento, que a veces se crea sin palabras, simplemente con la música, y requiere escuchar, que es lo más importante, escuchar y respetar. Y eso, claro, eso el público también lo percibe. Y la diferencia entre un concierto sinfónico, donde hay tantísima gente que no se deja de hacer música de cámara, porque también está escuchando a los compañeros y respetando los compañeros, la versión del director, todo el mundo, es una comunicación constante. El hecho de, para el público, la experiencia de un concierto de música de cámara es poder ver a unos intérpretes de una manera más cercana, más individual, pero que a la vez forma un conjunto y hay una comunicación increíblemente entre 4 personas, pero a través de la música o simplemente con una respiración, con un gesto. Para mí, creo que la música de cámara es una de las cosas más bonitas que puede escuchar un espectador. Ya sea en recintos más pequeños o en recintos más grandes, porque en este caso lo que marca esa diferencia es el número de componentes, ¿podría ser? Efectivamente, la música
La música es música, está escrita para uno, está escrita para dos, su función es comunicar pues unas emociones, es un arte, ¿no? Y claro, en este caso siempre hablamos de una cuestión de textura de sonido, ¿no? De más instrumentos o menos instrumentos. Claro, cuando más reducido es el grupo, más individualizado ves a los intérpretes y más cercano te llega el sonido de cada uno. Pero claro, la música de cámara es el sonido de cada uno mezclado con el sonido global de todos, y la verdad es que es muy bonito. Jaume y Antimo, ¿qué piezas, cómo se va a desarrollar ese concierto en Palau Altea el próximo 28 de febrero a las 7 de la tarde? Pues vamos a ver, por ejemplo, el cuarteto que vamos a hacer de Schubert es titulado La muerte y la doncella, que yo creo que para los 4 del cuarteto es una de las obras cumbre de la música de cámara y una obra que nos gusta y que ya anteriormente hemos interpretado y que hemos considerado que puede quedar muy bien en el concierto. Y luego la segunda parte, hacemos el quinteto de clarinete de Brahms. ¿Sois 4? Sí, en este caso somos 5. Es broma, es broma. Sí. Somos 5, hay un clarinetista invitado, ahora hablaremos de él. Cuéntamelo. Sí, hacemos el quinteto con clarinete de Brahms, que efectivamente es cuarteto de cuerda con la presencia del clarinetista. Y es otra obra también, pues dentro de la historia de la música de cámara, de las más importantes. Y sobre todo es difícil porque también, claro, es una obra que nosotros cuando la estamos trabajando nos estamos dando cuenta de que es difícil porque es mucha densidad y lo que decía Jaume, hay que escuchar muy bien y saber cada uno qué rol tiene en cada momento. Quizás la cuestión está en que también sois un cuarteto, pero cuando pensáis quizás, pregunto, es una cosa que estoy preguntando, interpretar una obra, si hace falta en este caso un clarinete, tiene cabida, ¿no? Porque lo importante aquí al fin y al cabo es la música. Lo importante es la música y el hecho de este programa, como decía Antimo, es un programa basado en el ideal de contraste y a la vez de unidad, ¿no? Tenemos una obra que es La muerte y la doncella de Schubert, que es una obra para cuarteto, en la cual se nos presenta la escritura para cuarteto muy desarrollada y con una estética, digamos, del romanticismo puramente dura, en la cual aparece lo que es el tema de la muerte, el tema de la doncella, el tema de lo que es la vida pasional, la vida terrenal, el tema de lo que es un poco la metafísica, ¿no? La vida espiritual. Todo eso está descrito en esa música, tiene un programa descriptivo, digamos. Y después tenemos otra obra que es el quinteto para clarinete de Brahms, la cual es una música totalmente música pura, digamos, es música que no sigue ningún programa. Brahms se caracterizaba por no usar ningún elemento descriptivo, ningún programa descriptivo en sus obras, y lo que nos presenta es la unidad del clarinete con el cuarteto, con un todo y con una escritura que, aunque esté escrita para 5 instrumentos, podríamos decir claramente que es como una sinfonía. Y claro, es muy interesante para el público poder escuchar por un lado lo que es el cuarteto de cuerda con un tipo de estética musical, y por otro lado escuchar el quinteto de clarinete de Brahms, que tiene una estética también romántica, pero es otro tipo de música, una música más pensada en un sinfonismo, no tanto en una escritura cuartetística tan pequeña. ¿Pensáis que aunque normalmente cuando la gente acude a este tipo de conciertos es necesario siempre mostrar o mezclar esa variedad, ¿no? Como habéis hablado, ¿no? Son 2 obras diferentes. Nunca hay que renunciar a hacérselo un poco más complicado al que acude, ¿no? No es complicado, la cuestión es que el público también tenga una experiencia de disfrutar, ¿no? A la hora de programar un concierto es muy difícil, porque no es programar una hora aquí y otra allá, no. El concierto en sí no son partes diferentes, sino es un todo, ¿no? Y el público va a vivir una experiencia en el teatro, va a vivir unas sensaciones, no va a escuchar, ahora escucho esto y ahora escucho lo otro, no. Va a vivir pues desde que se apaga la luz hasta que se termina el espectáculo del todo, va a vivir unas sensaciones, y eso hay que hacérselo llegar, y eso pues todo tiene un hilo conductor, es como la narrativa, ¿no? Tiene que empezar, desarrollarse y terminar. Y pensamos que pues estas 2 obras conjugan muy bien. Queremos decir que no lo hemos dicho, el clarinetista es José Ángel Martínez, que es clarinetista en la Banda Municipal de Alicante, músico excepcional y una persona increíble. Y el quinto elemento para ese día 28. Yo quisiera, hemos estado aquí hablando un ratito tanto sobre el cuarteto, sobre ellos 2 y también los otros 2 integrantes que no están aquí, o ese
quinto elemento del quinteto para clarinete, para esa interpretación del día 28, pero a mí me gustaría que tanto Antimo como Jaume pues nos tocaran una pequeñita pieza, si no os importa. Por supuesto, ¿Sí? sin problema. Contarnos qué vais a tocar. Pues vamos a interpretar una transcripción que hacemos nosotros habitualmente del concierto número 4, del primer movimiento del concierto número 4 de violín de Mozart. Y, o sea, él va a tocar y yo voy a hacer lo que sería la parte del acompañamiento. Lo que pasa es que va a ser, en vez de ser o en un piano reducido o en orquesta, únicamente un solo violín. Muy bien. Bueno, pues les vamos a dejar con ellos. Van a ser unos minutitos escuchando música y luego retomamos ya para despedirnos.